Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es un gusto para mí estar esta tarde con ustedes. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este módulo del Diplomado en Comunicación Electoral. Vamos a hablar el día de hoy, el día de mañana, sobre discriminación y violencias digitales. Es un tema fundamental para la comunicación electoral, principalmente porque estamos viviendo una realidad muy distinta a partir de las tecnologías de la información y de la comunicación, principalmente a partir del Internet. Vivimos actualmente en una sociedad interconectada, hiperconectada. Eh, Podemos hablar prácticamente con personas de cualquier lugar del mundo en un instante. Y si bien la tecnología puede tener cuestiones positivas, Internet, las redes sociales, no son en sí mismas algo positivo, sino que son una herramienta y como una herramienta, como cualquier herramienta, pueden ser utilizadas de manera negativa. Entonces, uno de los principales efectos de negativos del uso del Internet y las tecnologías justo en la comunicación electoral, pues es la violencia digital y la discriminación que se da en las redes sociales y en el Internet. Entonces es fundamental que veamos cómo esto repercute en el derecho electoral, en la materia electoral, en los derechos políticos de la ciudadanía, de las personas, y por ello, pues resulta fundamental que hablemos dos sesiones de este importante tema. Entonces, veo muchas caras ya conocidas, incluso algunos los vi en la mañana en otro diplomado del procedimiento especial sancionador. Juan Ignacio, qué gusto saludarte. Mirna, que no la vi en la mañana, pero es una estudiante muy querida, recurrente. También veo a Salomón, Alan, Mitch. Ah, Mitch, acá andas. Qué gusto verles. Bueno, veo mis pantallas a Julio César, Jonathan, Ale Orozco, Noemí, Olegario, Bulmaro, ya lo mencioné, a Rubí, bueno, Yatmi, qué gusto verles. Mi nombre es Alejandra Tello, quienes no hemos tenido oportunidad de coincidir. Soy profesora investigadora de la Escuela Judicial y Electoral y es un placer, un enorme gusto estar con ustedes para hablar de este importantísimo tema. Bueno, pues vamos a empezar. Permítanme empezar a compartir la presentación. Denme un momento. En lo que esto se activa. Listo. A ver. Bueno, déjenme que esto cargue un momento. Ahí está. Bueno, ¿qué vamos a ver esta tarde? Primero, me gustaría que reflexionáramos en torno a los límites de la libertad de expresión. En segundo momento, vamos a ahondar en torno a lo que es la violencia digital, para entender de qué estamos hablando. Eh, y pues el día de mañana, sobre todo, nos vamos a enfocar a la violencia digital, que además de repercutir en las campañas electorales, sobre todo eh, cruza con un tema vital que es la violencia política contra las mujeres en razón de género. Entonces vamos a analizar de qué manera la violencia digital eh, puede convertirse y afectar en violencia política contra las mujeres en razón de género y qué tratamiento se le ha dado y se le puede dar a estos casos. ¿De acuerdo? Vamos a ver casos que lamentablemente no han llegado a la justicia electoral. Estoy pensando exclusivamente en el concepto de violencia
sexual digital. Es aterrador, así se los digo, ver, ustedes busquen en cualquier buscador, Google, Yahoo, pongan candidata, video íntimo sexual y hay una gran cantidad de videos supuestamente de candidatas, de personas que ocupan ya cargos de elección popular. Entonces, esto se está utilizando como una estrategia para arruinar a las mujeres que están en campañas políticas. ¿Y por qué esto las puede arruinar políticamente? Porque la sexualidad femenina es todavía un tabú, hay muchos prejuicios en torno a la sexualidad de las mujeres y se están utilizando lo que se conoce como deep fake, que son programas, softwares, en los que se ocupan videos pornográficos que ya existen y se les edita con la cara de las mujeres candidatas. Y esto no solo ocurre en México, ocurre en América Latina, ocurre en Estados Unidos, ocurre en Europa, en todos lados. Entonces, es muy preocupante porque ya ha justo culminado, ha repercutido en la obstaculización de los derechos políticos de las mujeres. Algunas mujeres han renunciado a sus aspiraciones políticas o a sus cargos políticos, incluso una congresista de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, es importante visibilizar y hacer conciencia de este tema. Entonces, bueno, eso es un poco de lo que vamos a estar hablando en estas 2 tardes, en estas 2 sesiones. Por favor, quien quiera hacer uso de la voz, con toda confianza, puede levantar la mano, ponerlo en el chat y vamos dándoles el uso de la voz para comentar, preguntar o complementar lo que aquí se vaya diciendo, ¿no? Entonces, vamos a partir con, pues, alguna pregunta, ¿no? Que muchas veces pareciera obvia, pero que no se ha entendido a estas alturas del desarrollo de las democracias contemporáneas, ¿no? Si la libertad de expresión tiene límites, ¿no? Entonces, hemos visto que históricamente han habido 2 concepciones en torno a la libertad de expresión, una concepción más liberal, desde el paradigma del liberalismo político clásico, que va a, sobre todo, a defender la máxima libertad de expresión, incluso cuando estamos hablando de discursos que podrían considerarse peligrosos, antirreligiosos, inmorales o perjudiciales para la sociedad. Y hay otra corriente más cercana a ideas comunitaristas, que ojo, no confundamos comunitarismo con comunismo, ¿no? No tiene nada que ver. El comunismo es un régimen político que defiende la socialización de los medios de producción, la igualdad en la repartición de la riqueza, ¿no? De los bienes de producción, etcétera. El comunitarismo simplemente va a privilegiar lo colectivo, la comunidad, frente al individuo, ¿no? En cambio, nosotros sabemos que la democracia liberal, que sustenta la mayor parte, ¿no?, de los supuestos ontológicos y epistemológicos de la democracia contemporánea, pues parten de privilegiar de entrada, ¿no?, como base, los derechos del individuo, ¿no? Entonces, los límites del Estado se han fijado a partir justo de la protección, la tutela, eh, es decir, el Estado no puede intervenir en lo que concierne exclusivamente al individuo. Hay posturas más comunitaristas, más republicanistas, que justifican cierta intervención del Estado en derechos individuales, en garantías individuales, cuando hay fines comunitarios o fines colectivos de por medio, ¿no? En fin, entonces, vamos simplemente a repasar rápidamente esto, ¿no? Uno de los autores más importantes
y desde mi perspectiva, de los que mejor han defendido la libertad de expresión prácticamente absoluta, es John Stuart Mill. Él sostiene, ¿no?, que de entrada, pues nadie puede ser portador de la verdad absoluta, ¿no? Reconozcamos, o sea, es tan importante para entender esta perspectiva de la libertad de expresión, que reconozcamos que cualquier censura, cualquier limitación que puede poner el Estado a la libertad de expresión es tan peligrosa desde la concepción de que todos los seres humanos somos falibles, somos seres mortales con capacidades racionales limitadas y nadie, absolutamente nadie, puede hacerse pasar como el portador de la verdad absoluta, ¿verdad? Entonces, ni el gobierno ni la sociedad, por más que quisiéramos estar seguros de que la democracia es el mejor régimen de gobierno hasta ahora creado, eso puede ponerse siempre en tela de juicio. Entonces, desde el liberalismo, desde las doctrinas de la libertad de expresión, esto es una premisa fundamental. Todo lo que hoy creemos, ¿no?, como una verdad incuestionable, pues siempre va a poder ser puesta en tela de juicio, porque eso ha pasado en la historia de la humanidad, que las verdades que se consideraban incuestionables, después de algunos años, de siglos, se entendió que eran mitos, falsedades, ¿no? Como el hecho de que la Tierra se creía que era plana, que la Tierra era el centro del universo y que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Se consideraban verdades incuestionables y cualquiera que se atrevía a cuestionar eso se consideraba un brujo, un hereje. ¿Y cuántas personas no han muerto en la hoguera por atreverse a cuestionar opiniones avaladas por la iglesia o por la ciencia, incluso en su momento, ¿no? Entonces, por eso es que es fundamental que todo, absolutamente todo, hasta las ideas que actualmente se consideran políticamente incorrectas, puedan decirse con la mayor libertad, ¿no? Esto es lo que sostiene el liberalismo. Y John Stuart Mill, en este libro que realmente les recomiendo que lo lean si no han tenido oportunidad de leer, de verdad es que es buenísimo, On Liberty, va a sostener básicamente, ¿no? Eh, Les digo que es un tratado para establecer los límites que tiene el Estado como el que detenta el poder, el monopolio físico de la violencia, ¿no? El monopolio legítimo de la violencia física, esta definición famosa de Max Weber. Entonces, ¿cuáles son los límites de ese Estado para activar el uso de su coacción física? ¿Cuáles son los límites de la sociedad para imponer sus normas morales, su visión de bien y de mal? Esto es lo que John Stuart Mill desarrolla magníficamente en este libro, ¿no? Y básicamente sostiene sobre sí mismo, sobre su cuerpo y su espíritu, el individuo es soberano. Esta declaración es contundente, porque ni el Estado ni la sociedad, a través de reglas morales, de ideas sobre lo bueno, lo malo, ni la iglesia, ni la familia, ni el grupo de amigos, puede imponer cuestiones, reglas de conducta, creencias a los individuos, ¿no? Sobre sí mismo, sobre su cuerpo y sobre su espíritu, el individuo es soberano. Eso es lo que nos va a decir John Stuart Mill, partiendo, insisto, de la premisa de que todos somos igualmente limitados, igualmente mortales, y que nadie sabe realmente qué hay más allá, ¿no?, de la vida, de la muerte, y que es imposible probar verdades absolutas, ¿no? Esto sin necesariamente caer en un relativismo, ¿no?, donde todo, bueno, ya que nadie puede hablar de qué es lo bueno y lo malo, pues es que importa todo, o caer en un nihilismo, ¿no? Tampoco. Al final de cuentas, se parte, ¿no?, de cierta idea del consenso, de pactos sociales, de acuerdos que son moralmente aceptados por la mayor parte de la sociedad. Entonces, sancionar ideas por leyes o sanción moral a los ojos de los demás nocivas, va a sostener John Stuart Mill, priva el desarrollo de la
individual, ¿no? Entonces, lo que sostiene John Stuart Mill es que básicamente el ser humano es completamente libre de pensar, de sentir, de hacer lo que quiera. ¿Cuál es el único límite? Y ese es el límite que hemos impuesto en nuestras democracias contemporáneas liberales, la doctrina del daño. Podemos hacer lo que queramos siempre que no dañemos a los demás. Esta es la base más importante del liberalismo, porque de lo contrario, asumiendo que tuviéramos, ¿no? La verdad absoluta, vean esto, ¿no? Los riesgos de la censura se resumen muy bien en este párrafo. Dice, pero lo que hay de particularmente malo en imponer silencio a la expresión de opiniones estriba en que supone un robo a la especie humana, a la posteridad y a la generación presente, a los que se apartan de esta opinión y a los que la sustentan. Y quizá más, si esta opinión es justa, se les priva de la oportunidad de dejar el error por la verdad. Si es falsa, pierden lo que es un beneficio no menos grave, una percepción más clara y una impresión más viva de la verdad, producida por un choque con el error. Jamás podremos estar seguros de que la opinión que intentamos ahogar sea falsa, y estándolo, el ahogarla no dejaría de ser un mal. Entonces, a mí esto me parece, no sé ustedes, contundente. Estos son los riesgos más importantes de la censura, ¿no? Aun cuando pudiéramos, concediendo que alguien pudiera ser el portador de la verdad absoluta de lo que es bueno, aún estándolo, es peligroso censurar, ¿no? ¿Por qué? Porque si la persona está equivocada, lo privamos de salir de su error a partir del contraste con la verdad, ¿no? Con lo cierto. La única manera en que un ser humano se puede dar cuenta de que está en el error es a través de un contraste, que él viva por sí mismo este contraste con lo cierto. Y si una persona está en lo cierto, censurando también le impedimos la oportunidad de tener una visión más viva y más real de esa verdad. Entonces, la humanidad pierde en todos los casos cuando censuramos por considerar que un discurso es ilegítimo o es peligroso, ¿no? Y hemos visto históricamente, insisto, cuántas personas se han ido a la hoguera porque en un momento dado la sociedad consideraba una idea irreligiosa, inmoral o no científica o no apegada a la verdad, ¿no? Entonces, pues también, ¿no? El liberalismo sostiene que censurar, limitar la libertad de expresión, pues corre el gran riesgo de caer en un paternalismo, ¿no? Donde el Estado sea un padre que tutela que sí y que no podemos pensar, ver, leer, escuchar, ¿no? Y vean este párrafo también me parece contundente. Vean cómo dice. Y esta es la especie de hombres que se puede esperar bajo semejante régimen. O puros esclavos del lugar común, o servidores circunspectos de la verdad, cuyos argumentos sobre las grandes cuestiones estarán condicionados a las características de su auditorio sin que sean precisamente los que llevan grabados en su pensamiento. ¿Quién puede calcular todo lo que el mundo pierde en esa multitud de inteligencias vigorosas unidas a caracteres tímidos que no osan llegar a una manera de pensar valiente, independiente, audaz, por miedo a caer en una conclusión antirreligiosa o inmoral a los ojos de otro? Nadie puede ser un gran pensador si no considera como su primordial deber, en calidad de pensador se entiende, el seguir a su inteligencia a donde quiera que ella pueda llevarle. Gana más la sociedad con los errores de un hombre que después de estudio y preparación piensa por sí mismo que con las opiniones justas de los que las profesan solamente porque no se permiten el lujo de pensar. O sea, de verdad no sé qué les parezca, pero a mí esto me parece así como, ¡pum!, contundente, ¿no? ¿Cuántas veces nos quedamos sin decir lo que pensamos porque nos da miedo eh, quedar mal, no ser queridos por la sociedad? Y justo esto es lo que nos dice John Stuart Mill, que la sociedad puede repercutir justo en el desarrollo de la inteligencia de los individuos. Y por ello es bien, bien peligroso intentar
desde el Estado, partiendo de ideas de lo bueno y de lo malo en un determinado momento, censurar o restringir injustificadamente la libertad de expresión, ¿no? Esto es, digamos, las bases del liberalismo eh, más contundentes, ¿no? Pero, evidentemente, estas posturas han sido pues puestas en tela de juicio históricamente. No es el único autor, John Stuart Mill, que ha defendido la libertad de expresión, ¿no? Hay autores más extremos que desde el libertarismo, ¿no? Sostienen que el Estado debe ser mínimo, que solamente debe tener funciones de gendarmería y que prácticamente sostienen que todo debe ser privatizado, donde se concibe que el Estado es un mal necesario y la reducción del Estado es lo primordial, ¿no? También están los anarquistas, ¿verdad? Que definitivamente ahí sostienen que cualquier limitación a la libertad pues es ilegítima. El Estado es un mal injustificable para el anarquismo más ortodoxo, pero está el lado contrario, ¿no? Desde el comunismo, que va a imponer las versiones de verdad y de libertad, o comunitarismo, ¿no? Que sostiene cuestiones mucho más legítimas a las restricciones de las libertades más básicas. Aquí tenemos ejemplos. Por ejemplo, cuando las personas son incapaces de, ¿no? El comunitarismo de autores como Sandel Taylor, que si ustedes quieren conocer más sobre el comunitarismo, les recomiendo mucho leer el texto que al respecto hace Wilkie Milka, ¿verdad? En este libro que se llama Filosofía Política Contemporánea. Y pues nos explica, ¿no? A partir de autores como Sandel Taylor, que sostienen que cuando las personas son incapaces de dirigir su vida de manera diestra, respetar su autodeterminación puede implicar en la práctica abandonarlas a un destino poco feliz. Esto es el gran debate, ¿no? No solamente la intervención del Estado en la vida de los individuos, sino también podemos ver en las relaciones internacionales. ¿Qué tan legítimo es que organismos internacionales, la comunidad internacional, intervenga en la vida interna de un Estado, ¿no? Recientemente, no sé, fueron apenas las elecciones de Honduras y eh, justo el pueblo hondureño, muchos aceptan, ¿no? Y consideran muy importante que los organismos internacionales estuvieran ahí presionando al gobierno justo para que pudieran transitar a la democracia, después de que en 2009 hubo un golpe de Estado. En 2015 la Suprema Corte avaló la reelección presidencial y en 2017 se reelige el presidente en elecciones plagada de irregularidades, ¿no? Entonces, algunos ven la intervención de la OEA, de la ONU, del PNUD, incluso estaban ahí metidos en Honduras, China, Taiwán, que les cuento, pero el punto es que algunas personas ven esto como positivo porque están hartas de sus gobiernos internos, pero otras personas ven esto como una intervención ilegítima de los organismos internacionales, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde es legítimo que en nombre de la democracia intervenga la comunidad internacional en los asuntos internos de un país? Es una pregunta que todavía no encuentra una respuesta contundente y lo mismo ocurre a nivel de los individuos. Entonces, hay quienes consideran que la no intervención, la política de no intervención, ¿no? Que, por ejemplo, es la política actual del presidente de la República, el principio de no intervención en los conflictos de los países, ¿no? Andrés Manuel por eso no reconoce en un primer momento las victorias, las derrotas de algunos gobiernos, o no señala posturas, ¿no? Importantes sobre las situaciones democráticas o no democráticas de algunos países, justo por esta política de no intervención. Pero hay quienes sostienen que no intervenir cuando claramente un Estado o una persona está atentando contra su propia vida es abandonarlas a un destino poco feliz. Entonces, a ver, creo que aquí alguien levantó la mano. Hola, Claudio, te escuchamos. Buenas tardes. Gracias, maestra. Muy buenas tardes a usted y a todos los compañeros. Pero
sobre lo que dice en este momento. ¿Será real esa política de no intervención? Porque es una no intervención selectiva, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, que a Evo Morales pues fueron a traerlo en un avión y fue el secretario de Relaciones Exteriores a recibirlo en el aeropuerto. O sea, es una no intervención selectiva con los gobiernos o con lo que se considera una derecha o un gobierno conservador, ¿no? O sea, no es una política de no intervención pareja. Creo que eso es cuestionable, ¿no? Pues sí, puede ser también puesto a tela de juicio. Eh, todos los discursos políticos, ¿no? Recordemos que pueden, desde la filosofía política, analizarse y podemos identificar, pues justo que se utilizan de manera ideológica posiciones filosóficas como la no intervención, ¿no? Y pues sí, puede ser analizado desde esa perspectiva, Claudio. Eh, pero creo que sí, o sea, sí hay elementos para argumentar lo que señalas, pero al menos de manera retórica, eso es lo que señala el gobierno, ¿no? El gobierno federal, la política de no intervención. Entonces, pues justo eso es el debate, ¿no? He visto, ¿no? Que personas académicos cuestionan esta postura del actual presidente, justo diciendo, ¿no? Cuando no quieren intervenir en el asunto de Nicaragua o de Venezuela o de Cuba, ¿no? Sino que no se quieren pronunciar sobre las dictaduras de América Latina, pues señalan esto, ¿no? Que la no intervención puede significar dejar solo a un pueblo que está sufriendo. Entonces, eh, depende de donde lo analicemos. Pero, por ejemplo, ya en el Estado, en el punto de vista desde la relación del Estado frente a los individuos, el comunitarismo parte de la idea de que las personas cometen errores en esta búsqueda de una buena vida y el Estado tiene la responsabilidad de enseñar a sus ciudadanos a llevar una buena vida. Entonces, los comunitaristas, los republicanistas, generalmente no están de acuerdo con el Estado neutral, un Estado que deja que los individuos, las personas, se dañen a sí mismos, se maten, porque además, pues el Estado siempre debe de implementar una política de salud, ¿no? De salud pública. Entonces, al final del día, el que los individuos no se cuiden, pues repercute en los gastos del Estado en las políticas de salud, ¿no? Como la diabetes, como los problemas de tabaquismo, alcoholismo, etcétera, ¿no? Entonces, el comunitarismo, por eso, es muy crítico con el liberalismo, en esta idea de que el individuo es el soberano de sí mismo y que incluso puede dañarse a sí mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, creen que se debería renunciar a él, a la neutralidad en favor de una política del bien común, ¿no? Entonces, tenemos ejemplos muy claros en nuestra sociedad actualmente activos, ¿no? De estas ideas que se fundan en esta filosofía política, como el uso del cinturón de seguridad, que quien no lo porta puede ser acreedor de multas, de sanciones, ¿no? De perder puntos en la licencia, etcétera. Está el tema del alcoholímetro, que también ha sido históricamente controversial. ¿Qué legitimidad hay para que el Estado me diga si puedo conducir o no en estado de ebriedad? Aquí el argumento es que, bueno, la persona sí aplica la doctrina del daño, porque la persona no solamente se puede hacer daño a sí misma al conducir en estado de ebriedad, sino que puede ser un daño para los demás, ¿no? Puede en un choque matar a quienes van acompañándolo en el auto o chocar contra otro coche que ni la debe ni la teme. Entonces, desde ahí, pues tiene más justificación que se use esto del alcoholímetro, pero hay personas que desde un liberalismo o libertarismo muy radicales o incluso desde el anarquismo, pues consideran que esta intervención del Estado es completamente ilegítima. También está el tema de la sal, ¿no? Por ejemplo, no sé si en otras entidades federativas existe esta política, pero en la Ciudad de México los restaurantes no deben poner los aleros en las mesas por una política de que el sodio, ¿verdad?, hace mucho daño a la salud y hay generalmente usamos excesivamente la sal en la comida. Entonces, bueno, también está la regla, ¿no?, de no fumar en espacios cerrados, lo cual pues también en su momento fue controversial cuando empezó a prohibirse en México. A ver, aquí veo un comentario.
No, también. La aplicación de vacunas contra el COVID es motivo de debate, completamente de acuerdo, como lo menciona aquí Efren Antonio. También, ¿no? Si una persona no, es un debate, ¿no? Si una persona no se quiere vacunar, ¿por qué el Estado podría, cuál es la legitimidad del Estado para obligarlo a hacer, ¿no? Entonces, desde el liberalismo hay muchos argumentos donde esto es ilegítimo y desde el comunitarismo pueden entrar otros argumentos, ¿no? Del bien común, que si no se vacunan, pues van a poner en riesgo a otras personas de la población, pero pues ya ha habido casos, ¿no? Y ahorita la política es que no se puede obligar a las personas a vacunarse, ¿no? Lo que están haciendo los estados es de, pues para si quieres venir a mi país, tienes que vacunarte, lo cual ya es distinto, o hacerte al menos una prueba de COVID, ¿no? Pero bueno, estos son los dilemas. Vean que pues no hay soluciones eh, definitivas, ¿no? A estos problemas en torno a los límites de la libertad en general y mucho menos a los límites de la libertad de expresión. Los estándares internacionales sobre la libertad de expresión, pues nos señalan que la libertad de expresión como otros derechos humanos no son absolutos, ¿de acuerdo? Entonces, si bien la base de la libertad de expresión es el liberalismo, donde todo debe ser maximizado, eh, generalmente, ¿no? Tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos nos señalan como un límite claro a la libertad de expresión, la apología del odio nacional, racial, religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia, ¿no? La libertad de expresión entonces puede estar sujeta a ciertas restricciones por la ley y ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos o la reputación de los demás, la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva es que se puede limitar la libertad de expresión, ¿no? Lo mismo nos señala la Convención Americana de Derechos Humanos. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, evidentemente, como el abuso de controles oficiales, particulares, etcétera, frecuencias radioeléctricas, enseres, aparatos usados en la difusión de información, etcétera. Y está prohibida por ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial, religioso, lo mismo que nos menciona el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿no? Y definitivamente ninguna incitación ilegal o a la violencia por categorías sospechosas como la raza, el color, la religión, el idioma u el origen nacional. Y pues justo tenemos los 10 desafíos a la libertad de expresión de, de la Organización para la Seguridad y Cooperación de Europa y la Comisión Africana de Derechos Humanos y Pueblos. Nos señalan que la discriminación en el disfrute del derecho a la libertad de expresión por creencias religiosas, identidad sexual, de género u otra índole, los mecanismos ilegítimos de control gubernamental de los medios de comunicación, las presiones económicas y comerciales que amenazan la capacidad de los medios de comunicación de difundir contenidos de interés público, la sostenibilidad de los medios de comunicación de servicio público y comunitarios, ¿no? Es muy fácil decir, no, hay libertad para que existan medios independientes o comunitarios, pero pues no tienen sostenibilidad económica. Las agresiones contra periodistas y la impunidad de los crímenes contra ellos. México es uno de los países con mayor número de periodistas asesinados, casi igual que, si no mal recuerdo, que Irak. Los límites, ya sean de carácter legal o administrativo, al derecho de acceso a la información. La penalización de la difamación es una de las cuestiones, de los desafíos más importantes a la libertad de expresión, que sea la calumnia un delito. Actualmente la calumnia es una infracción electoral, entonces también podemos ponerlo bajo la mesa, la discusión. Las limitaciones al derecho a la libertad de expresión fundamentales en la seguridad nacional, la lucha contra el terrorismo, el discurso de odio o el extremismo violento. Y justo vamos a ver que
la controversial Ley Olimpia sobre violencia digital justo entra en ciertas problemáticas por este desafío que hay internacionalmente a la limitación de la libertad de expresión, usando como discurso esto, ¿no? La libertad de expresión en Internet, que incluye el peligro de la vigilancia, el desafío de la seguridad personal en línea y el rol de nuevos actores como los proveedores de servicio de Internet e intermediarios, y el acceso universal a las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Entonces, estos son los desafíos mundiales a los que nos enfrentamos sobre los límites a la libertad de expresión, ¿no? Y bueno, también creo que es importante saber cuáles son los estándares para una Internet libre, abierta e incluyente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 2017, que señala que en casos excepcionales, cuando se está frente a contenidos abiertamente ilícitos o a discursos no resguardados por el derecho a la libertad de expresión, como la propaganda de guerra y la apología del odio, que constituye incitación a la violencia, la incitación directa y pública al genocidio, pornografía infantil, resulta admisible la adopción de medidas obligatorias de bloqueo y filtrado de contenidos específicos. En estos casos, la medida debe someterse a un estricto juicio de proporcionalidad y estar cuidadosamente diseñada y claramente limitada de forma tal que no alcance discursos legítimos que merecen protección. A su vez, cualquier medida de este tipo debe ser adoptada solamente cuando sea la única medida disponible para alcanzar una finalidad imperativa y resultar estrictamente proporcionada al logro de dicha finalidad. Las medidas de bloqueo o filtrado de contenidos tendientes a combatir el discurso de odio son medidas de última ratio. Esto nos debe quedar bien, bien claro en la materia electoral, que ya después por todo queremos limitar, sancionar. Ojo, las medidas de bloqueo o filtrado de contenidos tendientes a combatir el discurso de odio son medidas de última ratio y solamente deben adoptarse cuando sean necesarias y proporcionadas con la finalidad imperativa que persiguen. En pocas palabras, hay discursos que son ilegales, que no están amparadas en el ejercicio de la libertad de expresión, pero estas limitaciones a la libertad de expresión deben de pasar por un test de proporcionalidad, ¿no? Entonces, los estándares internacionales de libertad de expresión, la guía básica para operadores de justicia en América Latina, nos dice con toda claridad que las limitaciones a la libertad de expresión por parte de los estados de la Comisión Americana, de la Organización de Estados Americanos, debe de pasar por el principio de legalidad. Toda restricción debe estar debidamente legislada de manera previa, expresa, taxativa, ¿no? En sentido formal y material. Entonces, aunque nos parezca, no estoy pensando en el caso de Mariana Rodríguez, que fue que ya lo hemos comentado muchas veces en muchos lados, pero que nos parecía mucho, ay, no, es que la deben de sancionar, ¿cómo es posible? No hay ninguna prohibición expresa para que los influencers no puedan hablar de política. No pasa el test de proporcionalidad. Principio de legitimidad. Toda limitación debe estar orientada al logro de objetivos imperiosos autorizados por la Convención Americana, orientados a la protección de los derechos de los demás, la protección de la seguridad nacional, del orden público, de la salud pública o la moral pública. En otras palabras, toda limitación a la libertad de expresión debe seguir un fin constitucional y legítimamente válido. No vamos a limitar la libertad de expresión por el capricho de alguien. Tiene que ser un fin constitucional que beneficie a las personas, a la sociedad, al Estado, al bien común. No porque a un grupito de personas les afecte, ¿no? Por poner un ejemplo. Y finalmente, deben de cumplir con un principio de necesidad y proporcionalidad. La limitación debe ser necesaria en una sociedad democrática para el logro de los fines imperiosos que se buscan, estrictamente proporcionada a la finalidad que persigue e idónea para lograr el objetivo imperioso que se pretende lograr. Muchas veces pensamos que el punitivismo electoral nos va a ayudar a solucionar los problemas, pero nunca consideramos si no hay medidas alternativas. En mi opinión, esta es la parte de los test de proporcionalidad
que más endebles me parecen que se han utilizado cuando tratamos de restringir la libertad de expresión con medidas coercitivas, porque hay otras alternativas que no exploramos y que, bueno, eso es una de las críticas que generalmente se hace a los operadores de justicia cuando se hace de manera muy a la ligera el test de proporcionalidad para restringir la libertad de expresión, ¿no? Las medidas deben de lograr, ¿no? Es decir, la medida A debe de conseguir B y vemos que muchas veces eso no ocurre. Sancionar, multar, poner delito electoral en la Ley General de Delitos Electorales no siempre resuelve los problemas. Entonces no son medidas ni idóneas, aunque puedan ser necesarias, y no es la última alternativa, ¿no? La última ratio. Entonces, bueno, eso es para la reflexión. Y la Constitución mexicana, simplemente para recordar nuestro marco constitucional, el artículo 6 es muy claro: la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, vida privada o derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. Y pues el artículo 7 establece la inviolabilidad de manifestar opiniones, ¿no? Entonces, en México hay una, pues generalmente ha tenido históricamente algunos casos cuestionables la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Como es el famoso caso, no sé si se acordarán del caso del poeta maldito, eh, que se resolvió en un amparo en revisión el 2676 de 2002. Es una de las sentencias más criticadas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. José Ramón Cosío y Jesús Silva Mesa votaron en contra, pero aquí resolvió el voto mayoritario de Jesús Gudiño Pelayo, Sergio Valls Hernández y Olga Sánchez Cordero. ¿Qué pasó? Un poeta publicó un poema en donde hablaba con palabras muy altisonantes de la bandera, de los símbolos patrios. Si quieren, búsquelo en Google para que lo vean, si quieren saber cómo es. Y pues son cosas así, ¿no? Hay una prohibición para hablar, una prohibición en nuestro orden constitucional para hablar negativamente de los símbolos patrios, y ante una clara restricción, bueno, se denuncia a esta persona, se ampara, pero se le amonesta, ¿no? Se le sanciona con 50 pesos, una sanción ridícula, y amonestación pública por el segundo juzgado de distrito en el estado de Campeche. Entonces esto llega ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se considera que esto no está amparado en el ejercicio de la libertad de expresión porque no se puede, pues sí, hablar mal de los símbolos patrios. No sé si quieran buscarlo y lo pueden ver, pero esta es una de las sentencias más cuestionadas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Y también tenemos este caso, que es interesante, el amparo directo en revisión 4865, en donde llega también de amparo un caso de una persona que tenía un tatuaje de una esvástica, ¿verdad? Este símbolo nazi, trabajaba en una empresa privada judía y se le despidió porque no quería cubrirse el tatuaje. Entonces se ampara diciendo que esto lo hacía en el ejercicio legítimo de su libertad de expresión, en este concepto del desarrollo de la personalidad, y que el Estado, ni mucho menos una empresa privada, podían despedirlo por esta cuestión que tenía que ver con su personalidad y su libertad. Esto, la Suprema Corte, yo coincido con este criterio, eh, con el caso del poeta maldito, ¿no? Con este sí, porque pues trabajaba en una empresa privada. De entrada vemos el efecto horizontal, ¿no? La horizontalidad de los derechos humanos. No importa que sea una empresa privada, los derechos humanos deben ser tutelados por cualquier organismo, ente particular o público. Entonces,
de entrada eso está genial, ¿no? Desde mi perspectiva. Y desde otra perspectiva, pues, considerando que hay personas judías que trabajan en esa compañía y dado el contexto histórico, el simbolismo tan fuerte que tiene este símbolo, pues puede dañar la dignidad, la seguridad, el bienestar de las personas que trabajan en esa compañía. Entonces, considero que era completamente justificado el despido de esta persona. Hay personas que consideran esto una violación a la libertad de expresión y no están de acuerdo, pero insisto, es que pues no hay verdades absolutas, por eso necesitamos máximos órganos de decisión, órganos colegiados que determinen, pongan fin a los conflictos, porque si no, el ser humano podría estar eternamente discutiendo filosóficamente todos estos casos, ¿no? Entonces, pues yo les dejo a ustedes que se formen su opinión al respecto. Bueno, ahora, ¿qué es la violencia digital? ¿No? Que es el tema que nos atañe. Bueno, hay que darle el reconocimiento que se merece a Olimpia Coral Melo, que es una activista mexicana que puso en la arena pública, en la agenda pública, el tema de la violencia digital, ¿no? Olimpia Coral Melo es una activista mexicana que fue víctima de violencia sexual digital eh, por uso de completamente de su libertad sexual. Se videograba con su pareja teniendo relaciones sexuales y estos videos, este video se filtra. Ella es de un pueblo muy pequeño de Puebla y ya conocen ustedes el dicho de que pueblo chico, infierno grande. Todo mundo se viraliza este video, incluso se sube a una página pornográfica sin su consentimiento. Y cuando se entera de esto, pues ella se quiere morir. Realmente, bueno, nos invitaron en alguna ocasión en el Instituto Nacional Electoral con Olimpia, justo cuando iba a presentarse la iniciativa en el Congreso de la Unión por una senadora. Se nos invita a algunos académicos y a Olimpia y a unas consejeras del INE a hablar sobre la ley Olimpia. Y la verdad es que yo no conozco una persona más asertiva, a una persona, de verdad, hasta nos contó que amaba el INE, el IFE, porque cuando era niña ganó un concurso de debate. De verdad es una persona genial, Olimpia, se los aseguro. Y después incluso hasta nos fuimos a comer enchiladas juntas a un lugarcito que está cerca del INE, riquísimo, no me acuerdo cómo se llama, pero es famosísimo ese lugar porque venden pozoles de Guerrero y enchiladas, se los recomiendo. No me acuerdo cómo se llama, pero de verdad está cerca de el INE. Y fuimos a comer enchiladas y me contó su vida prácticamente, ¿no? Y justo en el INE ella fue a contar su testimonio. Y de verdad es que uno lo escucha y se le salen las lágrimas. Todo el mundo estábamos ahí llorando porque de verdad da cuenta que se quería morir. Imagínate que vives en un pueblo conservador, machista, misógino, donde que se difunda un video teniendo relaciones sexuales con tu pareja sea el peor pecado y el delito, ¿no? Entonces se hizo famosa, se viralizó, ella era conocida como la gordibuena y se quería morir, o sea, de verdad intentó suicidarse. ¿Y qué pasa? Justo es que su mamá se da cuenta, descubre el caso y su mamá la salva. Le dice, no tienes nada de qué avergonzarte, tú no hiciste nada mal. Tener una sexualidad libre, abierta, no es ningún pecado, no es ningún delito y en todo caso quienes deberían de ser sancionados son las personas que difundieron estos contenidos sin tu consentimiento. Entonces la mamá de Olimpia se solidariza con ella, la apoya, van a denunciar y es cuando ella llega al Ministerio Público, cuando, además de ser utilizada, imagínense que comparten un video de ustedes teniendo relaciones sexuales, llegas al Ministerio Público, tienes que mostrar tu video a las personas, te están viendo, te están revictimizando
Y además te dicen, uy, señorita, es que esto no es ningún pecado, ¿para qué lo hace? ¿Para qué se graba? Ya ve las consecuencias. O sea, la clásica actitud machista y misógina de los agentes del Ministerio Público. No hay sanción, no se puede sancionar por esto, no está prohibido, señorita. Perdónenos, pero no tiene nada que hacer aquí. Entonces, esto es como una cubetada de agua fría para Olimpia y decide que tiene que promover una legislación, una regulación para que se sancione esto. Entonces, es impresionante su historia porque empieza a estudiar el orden constitucional, el orden legal, el código penal de su entidad y hace una propuesta de ley para que esto pueda ser sancionado y que ninguna persona tenga que vivir lo que ya vivió. Se junta, hace una organización con otras víctimas, supervivientes de esta violencia digital y es increíble lo que hizo porque se aprobó prácticamente en todas las entidades federativas y a nivel nacional. O sea, de verdad ya me dijo, Alejandra, yo sé cómo hacer una ley. Me enseñó su metodología. Mira, primero haces esto, vas a hablar con los coordinadores parlamentarios, vas a hablar con tal, tal, tal. Dice, yo no necesito ser legisladora. De verdad es una chica impresionante. Legisló su tema, su problema en todo el país. De verdad es que a mí me causó una impresión. De verdad no les miento. A ver, aquí veo un comentario, espérenme tantito. Ah, Mitch, exacto. Aquí es Guerrero. ¿Verdad? Es delicioso. Vaya, se lo recomendamos muchísimo, Mitch y yo. Está cerca de Tlalpan, ahí cerca del IFE, del INE. Entonces, ahí fuimos. No, de verdad es que yo soy fan de Olimpia, de verdad, la quiero muchísimo y solo la conocí un día, tuve la oportunidad de conocerla un día. Me hubiera encantado invitarla aquí, pero cambió su número telefónico, ya no tengo contacto con ella, pero me hubiera encantado que ella viniera y les contara de viva voz su experiencia y además, quién sabe si hubiera podido aceptarla porque ella es una chica muy internacionalmente conocida, muy popular, con una agenda bien apretada, pero de verdad es que me causó una impresión, o sea, bárbara. Y le dije, oye, ¿no estás interesado en un cargo de elección popular? Es que no es necesario. O sea, ella legisló sin necesidad de estar afiliada a ningún partido político. Fue a hablar con las personas clave y es realmente una excelente oradora, te convence a la primera. En fin, entonces, ¿qué implicaba la ley Olimpia? Sancionar, definir qué es la violencia digital, que esté completamente definida en los códigos penales de las entidades federativas y a nivel federal, y que además de estar definida, esté tipificada como un delito, ¿no? Entonces, estas son las definiciones. Toda acción dolosa realizada mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación por la que se exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmite, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios reales o simulados de contenido íntimo, sexual de una persona sin su consentimiento, aprobación o autorización. Hechos que le cause a dicha persona daño psicológico, emocional, en cualquier ámbito de su vida privada o en su imagen propia, así como aquellos actos dolosos que causen daño a la intimidad, privacidad o dignidad de las mujeres que se cometan por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Entonces, esto está completamente ya definido y tipificado dependiendo, ¿no? De el involucramiento que tenga una persona en la comercialización, oferta, intercambio o si solamente compartes. Obviamente hay una graduación de las penas, de las sanciones y pues bueno, esto pues ya está, ¿no? Hay penas que son desde multas económicas hasta, me parece que son 5 años de prisión. La verdad eh, es que esta presentación, bueno, no importa, pero ahorita les digo exactamente cuál es la pena máxima.
de privación de la libertad, pero ojo, porque ha sido cuestionada. Ha sido cuestionada sobre todo por estas dos organizaciones, la Red en Defensa de los Derechos Digitales y Artículo 19. Ahorita me dan su punto de vista, pero estas organizaciones emitieron diversos comunicados para expresar su preocupación y desacuerdo con estas reformas que se empezaron a dar en las entidades federativas y luego a nivel nacional, bueno, a nivel federal, porque las consideran como populismo punitivo. ¿Qué es el populismo punitivo? Pensar que con cárcel, con prisión, todo se va a solucionar, ¿no? Aunque a mí sí me molesta un poco, para ser honesta, que se utilice la palabra populismo, porque pues, conociendo limpia a todas las víctimas sobrevivientes, no lo hacen con un afán populista, ¿no? Evidentemente sí hay un punitivismo ahí detrás, pero creo que estas organizaciones deberían ser mucho más cuidadosas porque están hablando de propuestas legislativas de víctimas reales. Entonces, a mí sí me preocupa este término del populismo, pero tienen razón en algo, en que eh, pues manifestaron su preocupación en torno a los riesgos que pueden representar para la libertad de expresión, ¿no? Eh, el hecho de que una autoridad administrativa, que es el Ministerio Público, pueda, a partir de medidas cautelares, ordenar el retiro de contenido sexual digital. Esto lo ven como algo peligroso que puede ser usado de manera desafortunada por gobiernos autoritarios para alcanzar discursos legítimos a la libertad de expresión. Entonces, de acuerdo con el artículo 19, el delito que busca sancionar la ley Olimpia es abiertamente contrario a los estándares internacionales de derechos humanos e inhibe particularmente el ejercicio de la libertad de expresión e imposibilita el ejercicio efectivo del derecho a la igualdad. Entonces, a ver, bueno, yo quisiera, antes de compartirles mi opinión, saber ustedes qué piensan, pero esta es la postura de estas organizaciones que tienen pues, mucho prestigio y muchos años trabajando por la libertad de expresión. Hola, Efraín, ¿cómo estás? Qué gusto volverte a encontrar. Te escuchamos. Muchas gracias, Ale, maestra. El día de ayer, en el módulo o clase que tuvimos el día de ayer, nos transmitieron el video de un maestro que nos habló precisamente de los algoritmos y todo esto que tiene que ver con la posverdad y estas cuestiones. Por cierto, una clase muy amena, muy digamos, interactiva, muy didáctica. No me acuerdo ahorita el nombre del profesor, a ver si alguno de los compañeros por ahí nos pudiera auxiliar, pero hubo una pregunta, precisamente donde le hacían el cuestionamiento si se consideraba que la ley Olimpia era precisamente una medida de populismo punitivo. El maestro al responder, obviamente fue muy cuidadoso en su respuesta. Sin embargo, dijo que había comentarios de que se consideraría, que sí pudiera considerarse como populismo punitivo. Y habló un poco de las deficiencias de la técnica legislativa de la reforma. Yo no conozco exactamente cómo quedó redactado los diferentes artículos que se adicionaron o se reformaron, pero si hubiese alguna deficiencia de técnica legislativa, yo creo que es una cosa aparte del objeto o de lo que se buscaba precisamente con esta llamada ley Olimpia. Yo no creo que haya una cuestión de populismo punitivo, creo que finalmente estaba, digamos, respondiendo a una exigencia inevitable que se estaba ya presentando desde hace pues bastante tiempo, ¿no? Digamos,
que se buscaba pues erradicar la violencia contra las mujeres en los medios digitales, garantizando la protección del derecho a la intimidad personal que tienen, pero más que nada creo que uno de los objetivos de esta reforma era generar conciencia en la sociedad sobre este fenómeno que pues, de verdad causa daño emocional y violenta la privacidad y dignidad de las mujeres, particularmente de las adolescentes que se ven en mayor grado vulneradas. Yo creo, salvo la opinión de mis compañeros, que no estamos ante la presencia de una cuestión de populismo punitivo. Pudiera tener deficiencia de técnica legislativa, pero yo creo que es otra cuestión que se pudiera corregir conforme la redacción del tipo penal y estas cuestiones vaya evolucionando. Sería un poquito mi participación en ese sentido. Muchísimas gracias, Efer. Me parece sumamente pertinente tu comentario. Creo que no podría estar más de acuerdo. Bueno, vamos a preguntarle a los demás si alguien quiere participar. Recuerden lo que acabamos de decir de Stuart Mill, ¿no? Que aquí hay completamente libertad, es un espacio académico, es el espacio ideal para poder comentar lo que realmente pensamos. Entonces, que no les intimide, ¿no? Que podamos estar de acuerdo o a favor de la reforma. Creo que lo importante es pensar juntos y juntas sobre este importante tema. Entonces, si alguien quiere compartir una opinión contraria a la que acaba de mencionar su compañero o las que ha comentado aquí su servidora, con mucho atención y respeto les escucharemos. Mirna, ¿cómo estás? Te escuchamos. Hola, Ale. Pues aquí opinando, ya sabes. Bueno, yo creo que definitivamente la ley Olimpia fue un gran logro, ¿no? Y no creo que sea un populismo punitivo, definitivamente. Yo creo que fue pues algo que era necesario con el desarrollo que han tenido las redes y la creatividad que se tiene para generar delitos. Pero bueno, también ayer comentábamos que la mejor solución es la ética. Entonces, pues en general, yo creo que todos los que utilizamos la tecnología, las redes sociales, el internet y todo, pues sí debemos de ser muy cuidadosos, incluso hasta en quién confiamos, qué es lo que hacemos, a quién le pasamos nuestros datos y toda esa parte. Sin embargo, bueno, a mí en lo personal me preocupa por las generaciones futuras, por los chavitos que digo, a lo mejor ellos todavía no asimilan el alcance de todo lo que implica el uso de Internet, ¿no? Creo que esa, pues en general sería así como que más mi inquietud, mi preocupación de cómo poder hacer que ellos hagan, no sé, pues que utilicen el Internet tanto con ética, con seguridad, con, no sé, principios, valores, que sepan realmente lo que hacen. Y pues también que existieran pues, las leyes para poder sancionar cuando abusan de ellos de alguna manera, ¿no? Pero bueno, es un tema que da para mucho. Gracias. Gracias a ti, Mirna. Me encanta porque siempre nos recuerdas el tema de la ética. Yo coincido contigo. Si no abordamos este tema, nunca vamos a solucionar nada, ¿no? Entonces, gracias por traerlo aquí a la mesa de discusión, Mirna. Noemí, muy buenas tardes, te escuchamos. Gracias, buenas tardes, maestra Alejandra. La verdad no escuché una parte, no me perdí en la parte de esto de populismo punitivo, y no sé exactamente como por qué llamarlo de esa manera. En la personal, y bueno, lo que les quiero compartir es que hace 3 años en un evento aquí en Tamaulipas estuvo Olimpia, entonces hablando a jóvenes. Había chicos de primaria, secundaria, preparatoria. Y a mí lo trajimos las autoridades electorales
Y en su plática habla muy rápido y entonces habla muy, muy claras sus ideas, las hila muy bien y demás, ¿no? Pero sí me quedó claro el profundo dolor que todavía siente ella. O sea, dije, bueno, ¿cuándo le pasó esto, no? Entonces, eso fue como hace 2, 3 años, y eso ya había pasado como 5 años de lo que le había pasado a ella, pero es un daño devastador, o sea, tremendo. O sea, todavía se notaba en su cómo se dirigía a los niños. Obviamente, pues ella no es docente ni maestra que tenga o psicóloga que pueda saber cómo hablarle a los niños, pero era demasiado agresivo, pero no era con una intención de molestarlos, sino era el dolor en su plena, en su expresión más auténtica. Ella, por más que se quería contener, era un dolor intenso, inmenso, que se percibía en su tono, no en sus palabras, sino en el tono, en cómo hablaba. Entonces, de ahí, ¿por qué traigo esto a colación? Porque tal vez quienes no están en el lugar, sobre todo cuando somos mujeres y que sabemos toda esta presión social y toda estos estereotipos y limitaciones a nuestro actuar y vaya, tan fácil que es tirar tu reputación y borrar de un plumazo, como luego dicen, todo tu trabajo, porque por ejemplo en el caso de Olimpia, que ella era una estudiante muy destacada y demás, bueno, eso no contó. Entonces, yo creo que eso es es necesario avanzar porque estamos en una sociedad en donde nos tratan muy, pero muy diferentes. Entonces, tanto a hombres como a mujeres. Entonces, a mí me hizo reflexionar mucho esas palabras y ese tono en el que hablaba Olimpia en esa plática y decir, bueno, ¿hasta dónde, aun cuando es una mujer que se atrevió, porque siendo muy chica, apenas mayor de edad fue que propuso la reforma, siendo una mujer con tanto arrojo y con tanto temple, aunque haya pasado previamente por muchas cosas, no puede superar eso tan fácilmente. Entonces, de ahí vemos a otras niñas que pues ni siquiera sobreviven a estas situaciones porque es imposible de manejarlo. Entonces, ante una situación de su naturaleza, yo creo que lo que nos hace falta es ser claros y ser empáticos para que todos veamos la necesidad de atender estos asuntos. Gracias. Wow, a mí me has conmovido porque, claro, ¿no? Es que no imaginamos el daño que puede generar esto. Y, y sí, tienes toda la razón, ¿no? Conmueve mucho escucharla porque, como dices, se siente que todavía está sufriendo, todavía tienes un dolor intenso el que siente por esto que vivió. Y creo que, sobre todo, las medidas del Estado tendrían que ir enfocadas en esa reparación del daño, que muchas veces dejamos de lado, pero que no hemos aprendido cómo ayudar a las víctimas en este tipo de situaciones, ¿no? Y bueno, y también qué importante, pues aprender a socializar esto con los niños, ¿no? De una manera pedagógica y que pueda ser realmente significativo, pero sin ser agresivo, ¿no? Como lo mencionas, Noemí. La verdad es que apenas estamos aprendiendo justo del tema. Me parece muy valioso que nos compartas esto, Noemí, pero creo que hay que resaltar esto, ¿no? El daño que puede ser muy profundo para las víctimas y que generalmente somos una sociedad muy indolente que minimizamos cuando las víctimas van al Estado a exigir la reparación de los daños, a contar que han sido violados sus derechos humanos. Generalmente México es una sociedad muy indolente, donde no cree el testimonio de las mujeres y minimiza el daño psicológico, emocional que esto puede causar a las personas, ¿no? Al grado de, como nos dice Noemí, de llegar a el suicidio, ¿no? Entonces, la verdad es que creo que hay que ser muy empáticos, como lo dice Noemí. Mitch. Hola, Mitch, te escuchamos. Hola, Ale, gracias. Buenas tardes a todas, todos. Fíjate que algo que mencionaban de la pregunta que decían en la conferencia que nos pusieron ayer, también existe tú, y era exactamente sobre esa temática, sobre el punitivismo
populismo punitivo, ¿no? Al final es un concepto que no se ha estudiado muy a fondo, al menos en la materia electoral, y ya no quiero trasladarlo a materia penal, ¿no? Que es realmente donde está el origen. Esa situación de que, o falsa idea de que las penas van a resolver todo, la amenaza de castigo va a resolver y va a evitar, pues vamos, lo hemos estudiado en materia penal desde hace años, décadas, que al final una parte del derecho penal es disuadir a los posibles infractores o a las posibles personas que quieran violar la ley, ¿no? Sin embargo, creo que esto responde exactamente a una necesidad social que teníamos. O sea, el derecho a la intimidad, el derecho a la vida sexual de las personas, el derecho al honor, son límites válidos a la libertad de expresión. Al final, todos estos discursos no podías justificar que una persona sin permiso publicara tus encuentros sexuales con otra persona u otras personas y los hiciera público cuando tú no querías eso, ¿no? Y como dijo Noemí, al final algo que nos falta quienes somos o hemos estado de parte de la autoridad, ya sea en materia electoral, materia penal, la que sea, es tener la perspectiva de género y de construirnos hacia el sentido de que hay que ser o sororos o tener empatía, perdón, sororas o tener empatía con la víctima sobre lo que está viviendo, ¿no? Para no evitar exactamente ese tema de revictimización y poder también tener en cuenta cuáles serían las medidas eficaces que se tendrían que tomar en el momento para atender cada caso en concreto, porque no todos los casos van a ser iguales y no podemos partir de la lógica que se hace en los ministerios públicos o a veces se hace incluso en las sentencias de tener formatos hechos para atender todos los casos igual. Cada caso es particular y cada caso debe ser atendido con especialidad. O sea, realmente, y yo lo digo a lo mejor en la experiencia de la Ciudad de México, que me tocó estar en ese proceso electoral ayudándoles, cuando llegaban los casos de violencia política contra las mujeres, en algunos casos tuvimos que dictar medidas de protección, pero las medidas de protección lo que se hacía aquí era trasladarle la carga hacia la propia autoridad de las fiscalías. Hay fiscalías especializadas, entonces era hacia allá para que dictaran las medidas de protección bajo una lógica muy básica. La fiscalía y la víctima se ponían de acuerdo sobre cuáles eran las mejores medidas que le podían ayudar a las candidaturas, a las candidatas, porque lamentablemente, y eso es lo que pasa en materia electoral ahorita, no estamos ni están las autoridades 100% preparadas para atender las reformas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género o atender violencia política contra otras personas. Realmente no tenemos eso, no estamos viendo que nos sobrepasó, fue uno de los procesos electorales más violentos con consecuencias muy graves y realmente aquí todavía estamos viendo, yo al menos me he puesto a estudiar últimamente el protocolo de la Corte, es una belleza ese protocolo, o sea, cómo lo mejoraron, vale la pena mucho leerlo, estudiarlo, entenderlo para entender por qué la perspectiva de género debe estar desde el momento que se presentan las quejas, ¿no? Creo que en el ISM, la reforma que hicimos al reglamento para atender casos de violencia política quedó bien, faltaron cosas por atender, pero ya pusimos incluso la posibilidad de las quejas, que las denuncias que sean de manera electrónica, creo que eso fue lo que nos elevó el dato que les comentaba ayer, que llegaban 800 quejas en el proceso electoral, teníamos los jueves y viernes, les daba por meter las quejas de violencia política, o sea, jueves y viernes para que se dictaran medidas cautelares el sábado, pero el problema que aquí lo que no se está viendo es la efectividad de las medidas cautelares, porque tú lo que le notificas a una autoridad que no está vinculada con la materia electoral, empiezan a trabajar el lunes o el martes. Los partidos políticos a veces ni siquiera están el fin de semana en sus representaciones para poder notificarles. Las candidatas te ponen a veces, y que eso es algo, creo que algo que se tiene que trabajar con la red de candidatas, esta que están dando cursos sobre las viejas candidatas o las viejas diputadas que ya tuvieron esa experiencia y que están con las nuevas, decirles, oigan, dejen de usar, y perdón que lo diga para quienes a veces también litigamos, dejen de usar al amigo, a la amiga que es abogado o abogado y que no se especialice en materia electoral o que no se especialice en temas de violencia política, porque quieren retomar figuras o hacer demandas o denuncias que nada que ver. Ni siquiera saben de repente cómo tienen que decir las cosas, qué probar, y por eso se desechan muchas quejas, ¿no? Y eso afecta mucho a las mujeres, no tanto a otros candidatos, sino va en contra de las mujeres. Y ahí me tocó ver quejas que decías, amiga, ¿cómo te ayudamos? Incluso aplicando la reversión de la carga de la prueba, ¿cómo te ayudamos? ¿No? O sea, no dices nada. O sea, hay cosas que hay que enseñarles y creo que hacia allá tiene que ir también el enfoque de la autoridad electoral federal y local a enseñarle a quienes quieren participar como candidatas, darles cursos de cómo meter quejas, ¿no?
Ahorita estaba viendo, por ejemplo, una iniciativa del Estado de México del botón naranja, que ahí más o menos les están dando cómo o qué es la violencia política, cómo denunciar, y creo que la idea era que si apretaban ese botón, el propio instituto les iba a dar seguimiento a todo el trabajo, ¿no? Hay defensorías, la Ciudad de México tiene en el Tribunal Electoral una defensoría, creo que de derechos humanos, algo así, pero no sé qué tanto seguimiento le da a casos de violencia política. La verdad es que yo no vi que, al menos en la experiencia que tuve este proceso, no vi que le diera seguimiento alguno. A nivel federal solamente tenemos la defensoría, pero en materia de pueblos y comunidades indígenas. Entonces, no sé si faltaría también tener una defensoría que empezara a abarcar esos temas, ¿no? Personas con discapacidad, personas trans, que también hay que ya verlo, o sea, realmente estamos viendo los discursos ahorita de personas trans que el grupo feminista o algunas alas del grupo feminista no las aceptan. Yo fui a la acompañante a la marcha en 2019 y el grito era, también las mujeres trans cuentan. ¿Qué pasó de 2019 a 2021, ¿no? Con este cambio radical que hubo de una ala ahí. Entonces creo que ese es a donde tenemos que ir, y no comparto que sea lo que dice el artículo 19, les entiendo, van en pro de la libertad de expresión, siempre han tenido esa postura que es pro libertad de expresión, pero no comparto ese criterio de que es un punitismo, populismo punitivo, porque atiende una necesidad. Y si no, veamos el Me Too. A partir de aquí también empezó a salir todo el Me Too, cómo las redes sociales ha empoderado a las mujeres. O sea, realmente ves, o sea, cuando ves las historias de las personas que empieza una y de repente todas se le unen, dices, wow, cuánta gente estuvo sometida hasta que encontró un espacio donde pudo hablar, aún a lo mejor evitando el uno a uno o el vis a vis, pero hablándolo al ágora, hablándolo al público en general, se liberan. O sea, creo que yo aquí me quedo, pero sí, no comparto eso. Wow, gracias, Mitch. Me parece una gran aportación, ¿no? Todo lo que nos comentas desde tu experiencia, pues porque Mitch ha tenido experiencia como secretario proyectista en proyectos de estos temas, en sala especializada, en el mismo INE, en sala Ciudad de México, entonces, ¿no? No es lo mismo su servidora que lo ve desde el punto de vista académico, que Mitch que nos cuenta, ¿no? Cuáles son las experiencias al resolver este tipo de casos, y qué bueno que nos haces esta recomendación de leer el protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene muchos años, pero que recientemente lo actualizaron, ¿no? Existe también el protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres, que hizo el tribunal con otras instituciones, que también ya lo conocemos todas y todos, pero que me parece que también necesita una actualización, ¿no? Entonces, sería muy bueno como ir pensando qué actualizaciones requiere, y una de esas actualizaciones es justo el tema de la violencia digital, porque como lo vamos a ver mañana, pues no se denuncian. Estos casos de violencia sexual digital en candidatas no llegan a las autoridades jurisdiccionales, y podrían llegar, no solamente podrían irse a las fiscalías sexuales de las mujeres o a la Fiscalía de Delitos Electorales, sino que también pueden tener infracciones en materia electoral, ¿no? Entonces sería muy bueno socializar el tema. Veo que han levantado la mano. Déjenme ver quién va primero. Efren, muy buenas tardes, te escuchamos. Gracias, Ale. Ahorita que Mitch intervenía, me llamó la atención dos puntos que a lo mejor valdría la pena que pudiéramos subrayar. Esta parte de, ¿cómo se llama? Voltear a ver el caso particular de la víctima. Pero por otro lado también la parte de la revictimización. ¿Por qué razón? Ayer todos conocimos, o antier, que esta chica, youtuber Yostop, ya había salido de Santa Marta, Catitla, y esta chica me parece que sufrió esta violación, jovencita Ainara creo que se llama, o algo parecido, anunciaba las razones por las que había llegado precisamente al acuerdo reparatorio con esta youtuber. Y yo creo que las razones fueron sumamente razonables. Precisamente
digamos, viendo cómo esta situación le estaba a ella afectando en lo personal, pero lo que lamenté, y yo creo que todos podríamos lamentar, es cómo inmediatamente se empezó a manejar en las redes, que ya había atacando a esta chica, de que ya había llegado a un acuerdo económico, ¿no? Cuando por lo menos la parte que yo conocí de este acuerdo era que de las ganancias que de la youtuber, un 5% se las iban a entregar a esta chica, pero no para ella, sino para ser donada o aportadas a instituciones que precisamente defienden los derechos de las mujeres, ¿no? O que viven este tipo de violencia. Entonces, ya no solo la chica fue víctima de una violación, sino que también fue revictimizada muchas veces y ahora acusada de haber logrado finalmente una ganancia económica a partir de esto, ¿no? Yo creo que está muy desproporcionado la forma en que ciertas opiniones empezaron a vertir en este punto. Gracias por la palabra. Al contrario, gracias por traer a colación este caso, que voy a ser honesta, la verdad es que me vengo enterando de esto que mencionas. Voy a darle seguimiento porque me parece muy pertinente, obviamente en el contexto del diplomado que estamos tomando, aunque no tenga que ver con materia electoral, pero es un excelente ejemplo de la violencia sexual digital. Entonces, gracias por traerlo a colación. Y creo que lo que podemos rescatar de esto, pues, es la desinformación, los prejuicios que existen en la sociedad y el daño que puede hacer, ¿no?, a las víctimas, que una sociedad no esté sensibilizada y educada en este tema de la violencia sexual, ¿no?, que se termine considerando a la misma youtuber como víctima, a esta Just Stop, no sé cómo se llama, perdón, voy a actualizarme en eso, y que la víctima sea tachada, ¿no?, de interesada económicamente. Entonces, la verdad es que sí, necesitamos pedagogía que nos ayude a entender estos casos que van a seguir presentándose constantemente en la sociedad, ¿no? Gracias por traerlo a colación. Vamos a escuchar a Noemí. Gracias, Ale. Quería retomar lo que decía Mitch sobre el artículo 19 y compartirles que en Tamaulipas, en marzo de 2021, sancionamos a la primera persona por violencia política en razón de género. Toda la historia, fue la primera denuncia en toda la historia, la primera vez que se sancionó. Y derivado del proceso, de todo el procedimiento, pues obviamente él es un periodista, fue en contra de un periodista en la ciudad de Matamoros, impugnó y salieron notas de artículo 19 en favor del periodista. Y nada más les voy a hacer, ahorita la encontré, nada más les voy a hacer una lectura muy, muy rápida. Bueno, pues artículo 19 se ostenta como una organización independiente y apartidista que promueve y defiende el avance progresivo de los derechos de libertad de expresión y acceso a la información. Y en la nota dice, es una nota en general sobre agresiones contra la prensa en Tamaulipas que inhiben el derecho a informar y vulneran la democracia. Entonces le dedica 3 párrafos al caso de este señor, Alejandro Mares, director del semanario impreso El Norteño. Dice, en febrero fue notificado de un procedimiento sancionador en su contra, interpuesto por la candidata a la presidencia municipal de Matamoros, y ya lo detalla, ¿no?, quién es y todo. Dice, el procedimiento se inició en la unidad técnica de lo contencioso electoral de la Secretaría Ejecutiva del INE, bajo la queja de violencia política de género en su contra, misma que se declaró incompetente y turnó al Instituto Electoral de Tamaulipas, YETAM, quien radicó la queja mencionada con el numeral tal, ¿no? El YETAM emitió una resolución el 3 de marzo en el que establece que Alejandro cometió la infracción consistente en violencia política contra las mujeres en razón de género, en perjuicio de la ciudadana tal, y menciona ahí las sanciones. Y luego dice, dicha resolución carece de un estudio pormenorizado de los principios de protección de la libertad de expresión como sistema dual de protección, real malicia, máxima publicidad en temas de interés público, entre otros. Dice, Alejandro
señaló en entrevista con Artículo 19 que ha dado seguimiento al periodo electoral de la región y ha publicado notas sobre declaraciones de las distintas candidatas y candidatos, así como de actividades de los partidos políticos. El periodista afirma que la cobertura que ha dado a la diputada fulanita se constriñe a las acciones de la candidata a diputada federal, por lo cual considera que el procedimiento sancionador interpuesto carece de sustento. En ese sentido, tanto el inicio del proceso como la resolución del YETAM pueden entenderse como afectan su labor periodística. Esto está en el sitio de Artículo 19. Quiero comentarles que la sentencia fue recurrida, confirmada por el Tribunal Local, confirmada por la Sala Regional de Monterrey y confirmada por la Sala Superior. Y este periodista, además, no atendió la resolución y se le abrió un procedimiento sancionador por desacato. Y también se le sancionó. A lo que voy es lo siguiente: si bien es cierto, tenemos que defender el derecho a la libertad de expresión, creo yo que como en el caso de Artículo 19, como una pues, organización respetada, tendría que tener cuidado, y sobre todo cuando se trata de temas de violencia política, donde era evidente la violencia política, expresiones misóginas, de descalificación y demás constantes, sin sustento. Pero ¿cómo es posible que le dé el espacio solo por ser periodista? ¿Me explico? Eso se los quería compartir. Gracias. Estoy indignadísima. Muchas gracias. Noemí, pásanos, por favor, compártenos el link, si puedes, aquí en el chat. Sí. O sea, de verdad es que me causa malestar esto. Voy a estudiar el caso. Incluso te invito a que lo escribamos juntas en Axis de la Eje, porque me parece gravísimo que Artículo 19 no tenga esta perspectiva de género, ¿no? Y que vemos que, bueno, es un tema que sale desde no sé, electrónico. Parece gravísimo. Se está cortando, Ale, tu audio. Bueno, entonces te pido si al final nos quedamos para que me compartas tu contacto y que podamos escribir esto y publicarlo en Axis ya, porque me parece gravísimo. Gracias. Y que además sea la primera sanción en el estado de Tamaulipas, ¿no? Es muy relevante. Bueno, gracias. Bueno, y cualquiera que tenga un tema así importante que compartirnos, saben que Axis, que es el blog de la Escuela Judicial Electoral, está a la orden para todas y todos. Somos una comunidad electoral que buscamos que las voces de todos, las opiniones y experiencias de quienes nos dedicamos a esto, ¿no? Entonces, están las puertas abiertas para el blog de la Escuela Judicial Electoral. Entonces, me encantaría, Noemí, que pudiéramos al final hablar de esto. María Eugenia, perdóname, veo que tienes la mano levantada. Te escuchamos. ¿Sí se escucha? Sí, te escuchamos bien. Hola, buenas noches, compañeros, compañeras. Bueno, recopilando las opiniones y la forma de ver la violencia y la perspectiva, yo creo que en la actualidad Olimpias hay demasiado, nada más que ya no, o sea, les da pena salir, ¿no? Les da pena hacer lo que tienen que hacer para que se lleve a cabo lo que ha pasado, o de la manera, yo pienso, tengo una opinión, hace poco comentaba con una conocida de cierto lugar, me decía, oye, fíjate que ya viste cómo el novio de fulanita le sacó un video, mira, todo el mundo lo anda compartiendo, ¿cómo ves? Y yo pienso que desde ese momento tú como persona, tú como estudioso, tú como con otra forma de pensar, visualizar, de, oye, pues qué mala onda, ¿no? Igual pues lo habías de borrar y no, vieras cómo están sus papás y cómo están sus hijos y ella tan esto, tan lo otro. Supongo yo, y bueno, yo conociendo a la persona, es lo que usted
comentaba que hacen el cambio, ponen el rostro de la persona y pues yo podría suponer que no era la persona, pero realmente en ese momento, en el mismo entendido de que si tú misma agarras y dices, oye, mira, pues sí, no, hombre, o sea, igual como personas, cuando nosotros ponemos un hasta aquí de estas formas, de estas prácticas de lastimar, porque ustedes que han conocido a Olimpia, pues ustedes ven, o sea, pasa el tiempo y difícilmente si es una persona fuerte y tiene otra mentalidad, otro carácter, pues pasa eso, porque no es tanto la persona, sino a lo mejor más posible sus hijos. Entonces, de alguna manera yo creo que la sociedad debemos de pensar distinto, actuar distinto, porque ciertamente las leyes, esto y lo otro, pero realmente cuando uno pone un hasta aquí de ciertas cosas, porque no nada más son los muchachillos, las muchachillas, gente de su misma edad o que a lo mejor pues no te cayó bien o no, X. Yo pienso que desde ahí uno debe de, la perspectiva de género de la mujer o de lo que es, desde ahí nosotros como personas lo debemos de poner una barrera. Recuerdo mucho una entrevista que yo fui a un ayuntamiento, pues ya fui con otra persona a la entrevista, estaba el presidente municipal y nos dio risa, o sea, de que íbamos dos mujeres y nos decía, ahora sí que se va a oír feo, ¿verdad? Pero pues es una forma de, decía, no, pues sí, fíjense que están bien para ese trabajo, yo soy abogada, la otra persona también era abogada. Dice, pero pues en seguridad pública, pues es como más de hombres, ¿no? O sea, es como más de, se imaginan, o sea, como dice Mish, meterles cuando ellos agarran un puesto público, ¿cuándo entienden? Entonces, nos decía, no crean que, miren, tengo otras, por ejemplo, que están en seguridad, pero pues ellas piensan que, con perdón de ustedes, se va a oír muy feo, con sus nalguitas, pues ellas pueden acomodarse donde sea y nosotros nos quedamos así como, ya pasó la entrevista y le dijimos, ¿sabe qué? Le agradecemos a lo mejor esa oportunidad, pero pues mejor busque a alguien más, ¿no? Porque como que a lo mejor no va a ser la forma de, o sea, no nos vamos a sentir a gusto. Porque uno como abogado, como mujer no puedes hacer. Sales, haces todo el rollo, pero pues no es gente que entienda pues las leyes. Ahí te van a ir a decir, hay una persona que no recuerdo ahorita su carrera, o sea, pero ella ha hecho todo lo trascendental en la cultura. En esta parte hay una parte donde hay grupos originarios. Ella sacó toda esa ¿mande? Toda la nomenclatura, todo. Ella lleva y se la lleva el presidente y le hace el proyecto. Tenía 5 o 6 años con su proyecto. Ya, pues le agarra el proyecto, ve y todo eso, y se lo adjudica. Ya ella empieza, y de hecho está en las redes sociales de sí, donde ella, pues, defendía todo su trabajo de 5 o 6 años, pero pues como vamos a lo mismo, bajan sus periodistas de él, hacen una rueda de prensa, todo acomodado. Yo cuando veo un periodista que pues le hizo el trabajo, o sea, el trabajo fácil, no, mire, lo que pasa es que se confundió y la otra pobre se quedó así como de lo pierno. Además, ¿qué cree? Que ella quería 40,000 pesos, ya le pagué su dinerito. Entonces, para las mujeres, aún en estos tiempos, nos cuesta mucho trabajo. Y nos cuesta mucho trabajo y de alguna manera, yo soy más de la idea de, ciertamente están las leyes, están todo lo demás, pero cuando uno de persona pones un hasta aquí de ese tipo de rechazo, de burla, de exhibicionismo, de todo eso, creo que avanza uno un 2% quizás, pero ya es un avance, ya es una forma distinta.
porque, por ejemplo, entre mujeres vea de ese tipo de violencia. Yo no he escuchado, por ejemplo, de un presidente municipal con otro, o bueno, X servidor público. No, ¿ya viste fulano? Pues ya salió del ayuntamiento y lleva su harem, o no, que fulano, o alguna mujer, yo hasta el día no he visto que una mujer le saque un video a un hombre, de la manera que a las mujeres, pero más que nada es ese rechazo de lo que ha avanzado la mujer. Es eso, pues, que aún todavía no hay como ese compartir, ¿no? Como ese sentir, como ese respeto. Yo, bueno, tengo esa idea y esa es mi opinión. Gracias. Al contrario, gracias a ti, María Eugenia, por contarnos estas experiencias que desafortunadamente has tenido y que hemos tenido casi todas las mujeres, ¿no? Que hemos sido ridiculizadas, que hemos sido minimizadas para ejercer un cargo público y pues que justo observamos gracias al Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, que justo son los presidentes municipales los que cometen el mayor número de actos de violencia en contra de las mujeres, porque creen que por ser presidentes municipales son impunes y que pueden seguir violentando y obstaculizando a las regidoras, a las síndicas, en el ejercicio de su cargo, ¿no? Entonces, desafortunadamente, como lo dices, ¿no? Aunque estén las leyes, es una cuestión cultural también muy importante y que, pues lo mismo que mencionas que me parece muy importante, ¿no? No solamente es denunciar cuando hay videos sexuales digitales de mujeres, sino nosotros mismos en el plano personal, con una ética, con perspectiva de género, no compartir, ¿no? No compartir ni aplaudir cuando se hacen estos chismes en contra de mujeres, ¿no? Sororidad, como lo dijo Mitch, empatía, y dejar esta indolencia, ¿no? Porque la verdad es que sí somos bien indolentes. Alguien nos cuenta que se siente mal, que está enfermo, que algo le pasa. Ay, bueno, es que tú tuviste la culpa, ¿no? Siempre culpamos a la persona que es afectada por las situaciones. Bueno, pero gracias a todas y a todos por compartirnos aquí sus puntos de vista. Creo que aprendemos todos y de todas y que pues nos retroalimentamos mutuamente. Nos falta muchísimo todavía por aprender y para abordar estos temas como realmente se debe, ¿no? Pero pues vean que sí tiene impacto en la materia electoral y pues, bueno, creo que es importante entonces trabajar en una respuesta firme a este tipo de organizaciones, ¿no? Que si bien defienden históricamente la libertad de expresión, la verdad es que Olimpia me decía, es que ¿cuál es el interés de estas organizaciones de defender a estos agresores, ¿no? Porque parece que son abogados al final del día de los agresores. Es muy, muy extraño, la verdad, cómo se manejan, hasta sin caer en teoría de la conspiración, ¿no? Pero ¿qué intereses detrás hay para defender esto tan fuerte, ¿no? Es un planteamiento que ella misma hacía, Olimpia, y coincido con Mitch y con los que aquí se ha dicho en términos generales. Me parece que definitivamente esto no es populismo punitivo. El populismo punitivo es cuando una persona con suficiente poder para implementar políticas públicas o gubernamentales o proponer legislación prometen acabar con un problema legislando, sancionando con sanciones penales privativas de la libertad, ¿no? Entonces, es decir, voy a solucionar el problema como el Bronco, vamos a poner el ejemplo del Bronco, ¿no? Pues yo voy a resolver el problema de los robos cortándole la mano a los agresores, ¿no? Eso es un populismo punitivo, eso definitivamente, ¿no? Porque estás prometiendo sanción muy punitiva, ¿no? Para mejorar un problema y resolver un problema. Entonces, de entrada hay que entender que definitivamente tenemos un problema y aquí tengo este libro que merece la pena que revisemos, evidentemente,
de Michel Foucault que se llama La sociedad punitiva. Michel Foucault es el experto en cómo las sociedades contemporáneas, las sociedades modernas, en búsqueda de tener sociedades mejores, hemos logrado tener simplemente sociedades punitivas que tratamos de vigilar. Llegamos hasta el alma, al cuerpo humano, para tener controlada a la sociedad de maneras muy, muy invasivas para la intimidad, para la libertad. Eso es una cuestión real, pero me parece que eso no justifica que dejemos sin ser atendido un problema tan grave como es el de la violencia sexual digital, y que todavía pues estamos muy lejos de alcanzar una sociedad no punitivista como para rechazar de entrada la propuesta hecha desde víctimas a un problema tan grave como este, ¿no? Entonces, sí tiene problemas de técnica legislativa, evidentemente, porque, bueno, lo que decía el artículo 19 es que hay algunos delitos ya tipificados, como es el acoso digital. El acoso digital, hay diferentes tipos penales que pueden equipararse con la violencia sexual digital, que pueden contraponerse ahí, es decir, que no estaba completamente sin regulación la cuestión de la violencia sexual digital y que no eran proporcionales las penas, ¿no? Parece ser que una cuestión como la violación, la sanción por una violación, estaba prácticamente castigada, sancionada de la misma manera que por difundir, compartir contenido sexual. Entonces, como que no eran proporcionales las penas. Otra cuestión que criticaban era esta cuestión de que sea una autoridad administrativa la que ordene el retiro de la información y que por estándares internacionales, ya lo hemos comentado en otros diplomados, debe ser por sentencia firme de una autoridad judicial. En fin, eso es otro debate. Y también estaba, ya se me fue el otro punto, pero creo que eso no alcanza para acusar, ¿no?, a Olimpia y a las víctimas de violencia sexual digital de populistas punitivas, ¿no? Evidentemente tenemos que pensar en mejores formas para resolver de fondo el problema, pero coincido con ustedes en que esto es un avance importante. Mitch, te escuchamos. Sí, Ale, fíjate que nada más un poquito, a lo mejor para cambiar hacia otro lado de la conversación, es ¿cuál sería una medida, si esto fuera un populismo punitivo, cuál sería una medida ideal para erradicar ese tipo de conductos, ese tipo de actos, ¿no? Al final, lo que estábamos viendo es que lo que se pretendía realmente era bajar un poco o eliminar que pasara ese tipo de que se compartieran las imágenes, los videos, que se hiciera esta agresión hacia las mujeres, que son las que creo que son más afectadas, sin demeritar que en su caso pudiera haber ahí por ahí algún video de algún hombre que se sintiera ofendido, de algún hombre que realmente también fuera violada su intimidad, pero que la desproporción de la afectación es hacia las mujeres bajo un contexto de una estructura todavía machista que tenemos en el país, y las estadísticas lo dicen. ¿Cuál sería otra medida, no? O sea, vemos, al menos no he leído la parte de la ley Olimpia, no sé si tenga alguna medida de restitución, y si lo bajamos un poquito de la materia electoral, creo que en materia electoral todavía estábamos en pañales sobre cuáles serían las medidas de restitución o medidas de reparación integral del daño, ¿no? Hemos mandado como medidas de reparación de, oye, vete a leer un libro con perspectiva de género, un libro de género para que entiendas cuáles son los problemas que tienes, qué conductas no debes hacer, pero realmente, ¿cuál sería una medida de reparación integral, ¿no?, que pudiera ser efectiva? Y lo digo esto en materia de procedimiento especial sancionador, que es donde más las ocupamos. Yo no he visto al menos una medida que realmente pudiera decir, wow, esto sí va a cambiar incluso al agresor, o esto va a prevenir que otras personas sigan agrediendo. Y lo digo con todo respeto, porque yo algunas también las puse. Lo más que me llegamos a hacer es, oye, partido político, publica en tus
redes sociales, en tu página principal, la sentencia en la que te estamos sancionando, ¿no? Te damos la sanción económica, la sanción a una opción pública, retira los promocionales de redes sociales, retira el promocional de radio y televisión, pero realmente, ¿cuál es una medida de reparación que pudiera ser integral? O sea, vete a un curso, ok, y del curso, ¿qué después hacemos un examen? O ya con el curso vas a salir cambiado, ¿qué onda, no? O sea, yo todavía me sigo preguntando eso, de otra plática así, ¿qué hacíamos? ¿Qué hacemos con esas medidas de reparación? ¿Cuáles? Seguimos en esa etapa de la materia electoral, al menos en la violencia política digital, o violencia política como pasó en el Itianco a través de bardas o mantas. También tuvimos casos de mantas, de violencia en mantas. ¿Qué hacemos? O sea, realmente, ¿cuál es? ¿Dar vista a la CONAPRED? ¿Sirve de algo? O sea, hasta ahí, pues ahí voy. Y otra cosa, ¿no? A lo mejor, no recuerdo si la reforma a la ley permite que cualquier persona física o moral interponga una denuncia para cuidar a alguna mujer, ¿no? Al menos en sala especializada y en el tribunal, la sala superior, lo que habíamos hecho era darle legitimidad a los partidos políticos para que protegieran a sus candidatas, pero, y esto teniendo de legitimidad para meter las denuncias, porque solamente en principio había quienes decían que solamente las candidatas afectadas podían interponer. Nosotros abrimos el espacio hacia también a los partidos políticos. Ahora, yo no sé si cualquier persona o un grupo de personas, como pasó en el caso del PES, que este grupo de católicas, no me acuerdo bien el nombre, venía a interponer, ¿no? Venía a interponer la denuncia y se sentían afectados. ¿Podría poner un grupo de mujeres, una asociación que sirva de protección a las víctimas de violencia, alguna denuncia? Realmente aquí creo que es uno de los puntos que todavía nos falta como abordar en la materia jurisdiccional, en la materia administrativa electoral, que tiene las facultades materialmente judiciales. O sea, realmente todavía estamos ahí en pañales, ¿no? Y lo pongo ahorita en esos casos porque es parte de lo que vamos a estar viendo en los casos mañana. O sea, al final, cómo nos han abordado. Excelente comentario, Mitch. Bueno, de entrada, desde hace cuando quiero escribir un artículo contigo, ojalá también. Yo quiero escribir artículos con todo el mundo, pero sí, ¿no? O sea, creo que hay que pensar, nos falta imaginación, nos falta pensar, estudiar sobre medidas de reparación integral, nos falta ir a entender qué es la justicia restaurativa, ¿no? Otros temas. Pero de entrada, la propuesta que haces, ¿no? De una defensoría pública que atienda casos de mujeres, de personas trans, de personas con discapacidad, me parece una excelente idea. ¿No? La reforma en materia de violencia política me parece que contempló algo muy importante, que es las sentencias en sí mismas constituyen medidas de reparación en muchos casos, ¿no? Porque el hecho de que se reconozca públicamente que una persona te agredió, que se acredite eso, es muy importante para las víctimas, que el Estado, el tribunal, la jurisdicción te diga que tienes razón y que se afectó tu derecho político es muy importante, pero vemos apenas que se están desarrollando estas sentencias, ¿no? De sala superior, sala especializada, donde se mandan también medidas de reparación, ¿no? Que no solamente es la restitución de los derechos políticos violentados de las mujeres, sino que puede ir a cuestiones mucho más de fondo, ¿no? Entonces, pareciera, ¿no? Como ingenuo decir, no, es que un curso no sirve de nada, pero creo que no hay mejor forma que la educación, ¿no? Si queremos ir al fondo, habría que hacer una política pública integral, que no solo fuera mandar a cursos y ya, sino que tendría que ser algo mucho más integral. Creo que la reforma de 2020 de abril también contempló algo bien importante, que es la disculpa pública, ¿no? Simbólica. Es que a veces también minimizamos los efectos de las cuestiones simbólicas, ¿no? Y eso es muy importante para las víctimas, que en la esfera pública se te pida disculpa por lo que se te hizo, es muy importante, ¿no? Pero creo que sobre todo debe ser un diálogo con las víctimas para que podamos saber qué necesitan en materia de reparación del daño. Pero creo que tienes razón, estamos en pañales y necesitamos pensar. Y yo creo que también podríamos empezar a hablar de trabajo comunitario, en lugar de multar, en lugar de
tratar de meter a la cárcel a las personas, que las cárceles están llenas y son el mismito infierno y no generan, no restituyen a las personas a la vida social, definitivamente. Eso ya es bien sabido en México, las cárceles no funcionan, están llenas y no generan incentivos en todos los casos para inhibidores, ¿no? A lo mejor pensar en trabajo comunitario, obligatorio, no lo sé. La verdad es que hay que pensarlo. Creo que entre todos tenemos que de hablarlo. No va a venir la respuesta desde la academia sola, ni desde los magistrados, ni desde autoridades. Tiene que ser un diálogo con las víctimas, en las comunidades, en los municipios y con los mismos agresores. Entender de fondo cuál es la razón. Yo lo he pensado, ¿no? Mucho últimamente. Creo que ni siquiera hemos llegado a comprender la razón de fondo de dónde viene esta violencia, de dónde viene este odio hacia las mujeres. Yo no lo entiendo hasta la fecha. De verdad es que no encuentro la justificación y creo que nos falta pensar más en eso. ¿De dónde viene este odio hacia la mujer, no? Entonces, estamos en pañales, pero necesitamos hablarlo entre todos, ¿no? Gracias, Mitch, por plantear esto sobre la mesa y ojalá algún día podamos tener propuestas concretas, ¿no? Ir desarrollando juntos con propuestas más importantes. Bueno, ya se nos fue el tiempo y yo quería que viéramos datos importantes sobre el acoso, cifras en México sobre la violencia digital. Mañana las vemos, pero la violencia digital está mucho más normalizada de lo que pensamos, ¿no? Cada minuto 5 adolescentes y jóvenes son víctimas de violencia digital. Entonces, como nos decía Mirna, las adolescencias, los menores de edad están bien vulnerables ante una realidad que se nos puede escapar de las manos, que es el internet, ¿no? Mi sobrina de 9 años está todo el tiempo en Instagram y no sabemos la cantidad de personas que pueden acercarse a ella. Mañana vemos las cifras. Estos son datos del módulo de ciberacoso del INEGI y la verdad es que son alarmantes, ¿no? Entonces necesitamos alzar la voz y educarnos entre todos y todas para vivir una vida pacífica, ¿no? Sin violencia digital. Pero bueno, ya se nos acabó el tiempo. Valió la pena porque me parece que todos comentaron cuestiones muy importantes. Mañana vemos estos datos y le entramos de lleno a los casos en materia política. Les agradezco enormemente su atención. Noemí, después te contacto. Creo que se me ocurrió una mejor idea que escribir en Axis, ya te cuento, para colaborar con el Instituto Electoral de Tabasco, pero ya te cuento por mensaje, a ver si quieres entrarle. Y les agradezco a todas y a todos su atención. Que estén muy bien y nos vemos mañana. Feliz jueves. Gracias, Ale. Muy Hasta buenas luego. noches. Bye. Bye, bye, bye.